Cordial saludo, mi nombre es Jeffrey Andrés Ibagos Perdomo y ahorita les vengo a presentar todo lo relacionado con la investigación cualitativa, según lo que plantea el libro Metodología de la Investigación del señor Sampieri. Sin más preámbulo, vamos a hablar de la investigación cualitativa. ¿Qué es la investigación cualitativa? La investigación cualitativa es un proceso indagatorio que consiste en la comprensión e interpretación de los fenómenos que acontecen o se gestan dentro de un contexto determinado. ¿Listo? Hecha la aclaración o la conceptualización de la palabra investigación cualitativa, avanzamos en los criterios para formular un problema de investigación de carácter, obviamente, cualitativo. Primero es que la investigación debe nacer en ambientes no controlados, es decir, así como se muestra el fenómeno, así es, debe ser registrado. No deben de haber intervenciones y para que no haya una alteración de la muestra. Segundo criterio, no hay variables, sino conceptos generales. Es decir, no se hablan de una reciprocidad en cuanto a un tema de contexto, es decir, sino que se hablan de vivencias, experiencias, es decir, significados de contexto de acuerdo a los participantes o individuos que están inmiscuidos dentro del mismo hecho. Siguiente, los significados los dan los sujetos o los individuos que son objeto de estudio, no el investigador, sino qué significa para los que hacen parte del proceso dichos movimientos sociales. Y cuarto criterio, los datos no se pueden reducir solamente a números. Quiere decir de que los datos o la información que se adquiere de dicho ambiente no controlado se puede inclusive recopilar mediante otros instrumentos tales como las bitácoras. Las bitácoras sirven para registrar detalladamente lo que sucede en el campo de acción. Luego de los criterios para formular un problema de investigación cualitativa, avanzamos a los objetivos de una investigación cualitativa. Los objetivos pues deben de ser entendidos como propósitos o intenciones de la investigación. No hay punto de pierde ahí. Pero lo que siempre le preocupa a Sampieri en el libro es la forma en que se redacta. Y para ello él da unos consejos. Primer consejo es que los objetivos de carácter cualitativo deben ser exploratorios o toda aquella palabra que se enmarque dentro del mismo debe ser sinónimo o afín a la exploración. En el caso, por ejemplo, de palabras como razones, búsqueda, indagación, consecuencias, etc. Luego avanzamos con el tema de los verbos por los cuales se inician los objetivos, verbos infinitivos, y da otros consejos, es decir, que sean verbos, pero que ayuden al lector a descifrar la comprensión del fenómeno. Y dentro de esos verbos tenemos las palabras como describir, entender, comprender, analizar, interpretar, predeterminar, analizar. ¿Listo? Siguiente consejo, emplear un lenguaje neutral, es decir, lo que dice Sampieri nos advierte a nosotros es que la investigación cualitativa no se puede caer en el error de hacer argumentos calificativos. Es decir, una cosa es lo que para el investigador le parece la parte moral, pero otra cosa es la instancia en la cual el significado nace. Es decir, no se puede alterar, no se puede intervenir para su dicha descripción. Y otro consejo que nos da es prácticamente dentro de los objetivos se haga mención de la estrategia de investigación. Si va a ser una investigación fenomenológica, hermenéutica, si va a ser etnometodológica o etnográfica, o de carácter de interaccionismo simbólico o de interaccionismo interpretativo o de análisis conversacional. Todo eso son tipologías de investigación cualitativa, ¿no? Y también de último, nos aconseja también es muy importante, identificar o reconocer el lugar donde ocurrieron los hechos, es decir, contextualizar, delimitar en tiempo y en espacio los hechos.
Luego de los objetivos de una investigación cualitativa, en el libro también aparece el concepto de preguntas cualitativas. Las preguntas cualitativas, como ustedes lo están observando en esta pantalla, prácticamente son un complemento de los objetivos de investigación. Es decir, las preguntas ayudan a extender el campo de investigación y por ende nos ayuda a crear un panorama más auscultivo. Es decir, las preguntas ayudan a amplificar los límites de la misma investigación. Y por ende, para que se hagan buenas preguntas, deben de acudir a dos instancias. La primera es que deben de guardar una relación con los objetivos, de los anteriormente ya mencionados, y responder ante la finalidad del estudio. Es decir, se responden cuando ya el proceso ya esté finalizando, con base en evidencias y, ¿por qué no?, en teorías ya subyacentes ante el mismo proceso. Tenemos, después de las preguntas cualitativas, tenemos la justificación. La justificación prácticamente es la demostración de la trascendencia de la investigación, qué tan profunda o transversal es. Para ello, la justificación debe de contener conveniencia, es decir, qué tantos resultados puede darnos esta investigación frente a dicho problema. Eso significa la parte de conveniencia. Luego viene la relevancia social, es decir, la importancia que adquiere dentro de los procesos culturales y socioeconómicos. ¿Y qué puede, además de solucionar un problema, será que esta solución es un influjo frente a otros procesos que ya están apareciendo dentro del mismo problema? También tenemos implicaciones prácticas, quiere decir, lo que los sujetos que son objeto de estudio puedan hacer con esta investigación. Obviamente debe tener un valor teórico porque es con base en eso que se gestan los simientes conceptuales y epistemológicos del mismo proceso, y también la utilidad metodológica bajo la cual, como se mencionó anteriormente, se debe describir o de esbozar qué estrategia metodológica se está utilizando, es decir, qué tipo de investigación cualitativa se está ejerciendo. Luego de la justificación avanzamos a la viabilidad, que es, sin más preámbulo, es el alcance que tiene la investigación, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Sin embargo, hay unos factores que influyen en dicha valoración o alcance del mismo proyecto. El primero es que se debe tener en cuenta el tiempo, a ver si cuántos años, meses, días, semanas nos va a llevar la recolección de los datos, la intervención y, por ende, la decodificación y análisis de los resultados. También otro factor que influye en la viabilidad es en los recursos materiales, humanos y financieros. Y por último tenemos el reconocimiento de las capacidades del investigador y los participantes. Aquí en este paso, pues, el investigador debe ser consciente de que si se necesita de una opinión externa al proceso, pues hay que hacerlo. No hay que encerrarse en ensimismar la investigación. Es decir, hay que buscar otras perspectivas que podrían incluso aclarar las dudas. ¿Listo? Por ende, la investigación, con base en esto que acabo de mencionar, la investigación cualitativa tiende a ser un poco ecléctica, es decir, se puede nutrir de otros enfoques científicos. Luego la viabilidad, tenemos por último la evaluación, que es el último momento que se hace cuando ya se está culminando la investigación, es decir, un diagnóstico por parte de los participantes del proceso. Es decir, los participantes deben de revisar los resultados y por ende los mismos dan evidencia de que sí hubo una aplicabilidad y por ende resultados. Más que todo la evaluación va enfocada en los resultados, si sirvió o no sirvió el proceso de investigación cualitativa. Muchas gracias, mi nombre es Jeffrey Andrés Ibagos Perdomo y pues esto ha sido todo lo que corresponde ante la investigación cualitativa.